Bueno, gloria a Dios, qué bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Los bendigo, vamos a orar. Padre, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Te presento a toda la teleaudiencia, a todas las personas que ven este programa. Los bendigo y conforme a su necesidad, tú les suplirás por amor, por la bondad de tu generosidad, por esa benignidad y esa magnanimidad tuya. En el nombre de Jesús, las puertas cerradas se abren para bendición. El que no tenga trabajo, lo llaman a trabajar en el nombre de Cristo. Y Señor, el que esté enfermo sea sano en el nombre de Cristo, por el poder de tu Espíritu, por tus llagas. El que esté atribulado, deprimido, reciba la paz que solo Cristo puede dar, en el nombre de Cristo. Para tu gloria estamos aquí, en el nombre de Jesús. Bueno, bienvenido a su programa con el pastor Edgardo. Y hoy vamos a hablar sobre algo que el Señor me llamó la atención, me dirigió a que tocara ese tema, los maestros de la escuela dominical. ¿Qué es un maestro de escuela dominical? ¿Sí? La palabra maestro quiere decir uno que enseña a otro sus conocimientos, su ciencia, sus ideales, una materia. Maestro es la persona que tiene un educando y su meta es formarlo y prepararlo para que sea una mejor persona, un ser humano, y sea una persona útil socialmente a través del conocimiento. Así más o menos es en términos seculares la definición de maestro. Pero en la Biblia encontramos varias palabras que apuntan a sobre qué significa el maestro. Por ejemplo, está la palabra rabones. Se le aplicaba al que era presidente del Sanedrín. Y en la Biblia, curiosamente, el ciego Bartimeo, María Magdalena, ellos usaron este término. Y otros usan la palabra rabí, también que es una palabra escrita en arameo que habla de una forma respetuosa de esa persona. Y quiere decir que rabí quiere decir dueño, y solo se usó únicamente para Jesús y para su primo Juan el Bautista, le decía rabí. También hay otra palabra en el Nuevo Testamento que aparece 6 veces, que también es la palabra epistates, que quiere decir supervisor, comandante, jefe, y lo usaron los discípulos como una manera de reconocer la autoridad que emanaba el ministerio de Jesús, epistatis. Y curiosamente es el Evangelio de Lucas el que usa este tipo de términos. Y hay otra que es, por ejemplo, la palabra didáscalos, uno que enseña, una persona que enseña. Y hay otra también que es categetes con T intermedia, categetes, que es para una persona que guía, que va adelante, que se parece mucho al pastor, que conduce. Y esa es mire los términos que usa la Biblia, cómo le da amplitud, y eso denota la importancia del ministerio de maestro. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, vamos a ir allá al libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Vamos a ir allá a Romanos capítulo 12. Vamos a buscarlo aquí. Romanos capítulo 12. Usted tiene su Biblia, búsquelo en el versículo 6. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Esto es importante, ¿ve? Y aquí aparece otro ministerio que vamos a hablar en otro programa de eso: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dice el que exhorta en la exhortación. Eso después hablamos de eso en otro programa. Hoy hablamos de los maestros. Entonces,
¿Qué tan importante es el ministerio de maestro en la iglesia del Señor? De los 5 ministerios, al Señor se le llamó maestro, lo que denota que el ministerio más importante al interior de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es el ministerio de maestro. Y ya tengo 40 años de ser pastor y ya tengo una experiencia, he estado en varias ciudades y aún fuera del país por la misericordia de Dios. Y me doy cuenta que uno de los errores que se comete comúnmente en las iglesias es nombrar personas que les gusta la enseñanza. Y eso está bien que les guste la enseñanza, pero es la obra de Dios. Y el Señor tiene 5 ministerios y uno de esos ministerios es, dice, pastor y maestro. El hombre o la mujer que quiera enseñar la palabra de Dios tiene que tener un perfil. Tiene que tener un perfil. ¿Cuál es ese perfil? El perfil tiene que ser que lo primero que tiene que entender esa persona que tiene la vocación o el llamado al ministerio de la enseñanza es que tiene que ser llamado por Dios. Tener el llamado de Dios y el ministerio que da Dios en su soberanía a través del Espíritu Santo, de tener ese ministerio y la unción para ser maestro. ¿Por qué? Y para que tenga la unción de ser el ministerio de maestro, tiene que necesariamente pasar por una real conversión. Tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que ser una persona que haya tenido un encuentro personal con Cristo. Porque si el maestro falla, entonces aprende mal y se reproduce el mal y se multiplica el error o la mala enseñanza, trayendo deformación a la vida cristiana de la iglesia local. Entonces hay que tomar en serio. Entonces, ahora hago una aclaración. No es lo mismo ser maestro que profesor. Los maestros, les dice secularmente a los maestros de escuela. Ellos son los que forman, ponen las bases en la niñez. Y hay una niñez física, biológica. Y en la vida cristiana hay una niñez espiritual. O sea, ahí donde entra el maestro a poner las bases, los cimientos de la vida cristiana, pero necesita más que imprimir, más que transmitir conocimiento, con el toque de la presencia de Dios, hacer una impronta en el alma y ahí formar hombres y mujeres de Dios de verdad, cristianos de verdad. Y como eso no está pasando, entonces tenemos todas esas cosas que se están dando y cómo la gente lleva una vida cristiana liviana, superficial. La idea no es tener un cúmulo de conocimiento y ser una enciclopedia bíblica ambulante. Lo puede ser, celo, no hay problema. Pero si no tiene la presencia de Dios, eso es como una campana haciendo ruido. Porque por eso el ministerio de pastor es complementado, pastor y maestro. Y hoy hay mucha gente que está en el pastorado, y gloria a Dios por eso, pero no tiene la unción de maestro. Cuando Dios quiere poner un pastor, le da las dos cosas al tiempo, pastor y maestro, porque el pastor tiene paciencia, el pastor dedica tiempo a sus ovejas, está con ellos, las conoce y las forma. Eso es lo que hace el pastor. Entonces necesita la unción para el pastorado y necesita la unción para ser maestro. Yo ya hay algunos que son solo pastores y no son maestros y abren la puerta y son los que de pronto viven invitando gente y tomando ideas que allí, el programa de allí, la enseñanza de allí, y no se sentan en la palabra de Dios. ¿Y Jesús qué hacía? Andaba predicando, sanando y orando por los enfermos y liberando a la gente de los poderes, pero él lo que más hacía era enseñar el evangelio del reino. Él se dedicaba a la enseñanza y a la prédica. ¿A qué se dedica un pastor? A la misma cosa. Y un maestro, ¿a qué se tiene que dedicar? A enseñar la palabra de Dios. Entonces, Dios llama a los maestros que enseñen en la escuela dominical,
pero hoy no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nombre los maestros, sino es por habilidad humana. No es que Dios no necesite la cualidad, la vocación que alguien tenga para enseñar, eso es válido, pero Dios lo que necesita son siervos ungidos para ministrar la palabra en el poder del Espíritu que transformen vidas. Y como eso no está pasando, ¿cómo sé yo eso? La vida que lleva la gente. ¿Cómo viven los cristianos hoy? ¿Cómo son los hogares hoy? ¿Cómo vive la juventud cristiana su cristianismo? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué mensaje se está dando a la iglesia? Todo eso es el reflejo de que alguien le enseñó a ese personaje, a ese siervo, a esa sierva, a esa hija o a ese hijo de Dios. No en vano la Escritura dice, instruye al niño en su camino, forma el niño y cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces en la niñez espiritual que llega una persona a la iglesia se convierte. Es importante que el predicador o el evangelizador o el discipulador, el que da el mensaje, y Dios lo usa para que una persona abra su corazón por el poder del Espíritu Santo, esa persona predique el evangelio como es y disipule a esa persona como es y vaya a la iglesia esa persona y entre a ser enseñado por un pastor y maestro que es el que va a formar la imagen de Cristo en él y lo va a llevar a una madurez a través de un conocimiento sólido de las Escrituras. Dígame si no es un error y una deformación que cristianos hoy, bautizados, nunca hayan leído toda la palabra, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. No lo han leído. Uno le dice a un cristiano, siervo, hágame un favor. ¿Usted me puede enumerar 20 doctrinas bíblicas? Dice, ¿20? Uy, pastor, pero ¿cómo así? No sé. ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Por qué? Hoy se comete el error de que muchos maestros se dedican a contar historias, especialmente a los niños, historias bíblicas y todo, que están en la Biblia sí, pero ¿cuál es el problema que hay con los jóvenes hoy en las iglesias? Que en su mayoría no se han arrepentido y no han nacido de nuevo. Primero porque muchos padres cristianos han eludido su responsabilidad de enseñarle la palabra a sus hijos y no cumplen la Shemá. Es el padre de familia, es la cabeza espiritual. Como hoy en día los hogares, unos son cristianos, otros no. Entonces la mujer es la cristiana por lo general y el hombre no. Entonces la mujer es la que tiene que sentarse todos los días andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, que usted debe tener palabra de Dios y compartirla con sus hijos y sacar tiempo y enseñarle la Escritura. Ese es uno de los deberes. Los padres son maestros, pero cuando el padre se sustrae de eso, entonces hoy se cometen dos errores. Los padres no tienen tiempo para compartir ni enseñarle ni ayudarle a hacer las tareas a sus hijos en los colegios seculares. Como cristianos tampoco tienen tiempo para lo que se llamaba antiguamente el culto familiar. Y entonces los pelados crecen y yendo a una iglesia, pero sin conocer a Cristo realmente. Aprenden cosas religiosas, aprenden Biblia, pero es una letra muerta porque no se hace rema. Tienen el logos, el conocimiento, pero no tienen el rema, la revelación, el impacto que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Dice, porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra el alma, que divide los huesos, el alma, el espíritu, todo eso. Entonces, un buen maestro ungido de Dios, lo primero que se preocupa es porque sus alumnos, su clase, todos se conviertan y se arrepientan al Cristo de la gloria y sean llenos del Espíritu Santo y ya cuando él logra eso a través de la intercesión. Por eso el maestro debe ser una persona de oración, debe ser una persona convertida, debe ser una persona que le gusta el estudio bíblico, que saque tiempo. Sí, yo no voy a hablar aquí de metodología porque eso hay libros y todo eso, usted cuenta información, pero ese no es lo que yo quiero hacer. Entonces el trabajo de un maestro es
vaciar el conocimiento de Dios con el toque del Espíritu Santo, la palabra en el corazón, la mente de las personas, en el alma, y eso hace que la persona vaya creciendo y con el tiempo aprenda a madurar, como pasa allá en Efesios 4, 11, 16. Vamos a buscarlo. Efesios 4, 11, 16, donde el Señor habla muy claramente al respecto. Vamos a buscarlo aquí. Mire, Efesios 4, 11 dice: y Él mismo constituyó, ¿sí? Y Él mismo, el Cristo de la gloria, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué más dice? Vamos a buscar aquí el complemento. Dice así. Leí el versículo 11. A ver, y dice así, vea: a fin de perfeccionarse a los santos, o sea, llevarlos a una madurez para la obra del ministerio. Por eso hoy no tenemos Timoteos, por eso hoy no tenemos Samueles, por eso hoy no tenemos Dorcas, no tenemos Anas, no tenemos samaritanas llenas del Espíritu Santo, no tenemos mujeres como la Virgen María llenas del Espíritu Santo, conocedoras de la palabra de Dios. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Mucha gente no conoce ni siquiera los atributos de Dios, porque no hay un maestro ungido y no hay una responsabilidad del ministerio principal de una iglesia, que es el de la enseñanza. Es el ministerio, esa es la columna vertebral. La cabeza es Cristo, el fundamento es Cristo, pero la columna vertebral que une la cabeza con el fundamento es el ministerio de maestro, que eso está ahí en el Antiguo Testamento, en la Minorá. Eso es un estudio precioso que hay. ¿Y en qué más dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿sí ve? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si la iglesia hubiera tenido madurez, conocimiento, llenura del Espíritu Santo, cuando llegaron eso, la risa santa, el vino santo, la borrachera santa, cuando llegó el Evangelio de la Prosperidad, se hubieran parado los líderes en las iglesias, los maestros, nos dicen: no, Señor, ese no es el Evangelio de Cristo, no, pero eso entró como Pedro por su casa, porque vino de tal parte, a través de fulano de tal, sí, etcétera, etcétera. Entonces, y eso, ¿qué a causa de eso? Que la gente sea llevada por donde quiera, por todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la cita que hay en Efesios 4, 11 al 16. Entonces, como está fallando el ministerio de maestro, porque los maestros que hay, no todos, pero sí hay una gran mayoría que están de maestros y ni siquiera, muchos ni son convertidos, nunca, no han nacido de nuevo, mucho menos van a tener la unción y la presencia de Dios, porque un maestro ungido causa impacto, cambia vidas, las marca. ¿Por qué? Porque deja el poder de la palabra en la vida de las personas. Entonces la función del maestro es aprender la palabra, tener comunión con Dios, asimilarla, es ser un testimonio viviente, respalda lo que enseña con su vida. Lo que hacían los fariseos decían una cosa y hacían otra. Y hoy pasa lo mismo. Hay un refrán de la vida popular que dice: el cura predica pero no aplica. El primero que tiene que hablar de oración es el maestro, pero tiene que respaldarlo con tener una vida de oración, no solamente en la iglesia, sino en su vida personal. Pero si el maestro no ora y no enseña a orar a los demás, alguien decía, nadie puede dar lo que no tiene, y más en las cosas espirituales. Por eso nosotros tenemos que entender que el ministerio del maestro es muy importante y ejercita esa unción que Dios le da. Mire lo que dice, por ejemplo, allá en Deuteronomio 6:1. Dice así: por tanto, guárdate
y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿sí? A los nietos y a los bisnietos. Deuteronomio, ¿qué? 4:9. Y en Deuteronomio 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? ¿Para qué enseña el maestro la palabra? Para que los pongáis por obra en la tierra donde quiera que vaya, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces la palabra de Dios no es solamente para tenerla guardada en el corazón, sino para vivirla y también para enseñarla. Entonces el pastor, pues si el pastor es pastor y maestro, llamado por Dios. Hay un problema con las iglesias, con los pastores, y no hablo a título de ningún pastor, ni más faltaba. Que hoy en día los pastores no los nombra el Espíritu Santo, sino los nombran los líderes de la organización y tienen todo el derecho a hacerlo, pero no se dejan guiar del Señor y ponen a fulano, a sultano en tal iglesia y tal, y si ha resultado, pues gloria a Dios. Pero si siguieran el método bíblico, se nombraban pastores en la iglesia. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? Hay un pastor X y se muere el pastor X, queda la esposa, entonces la esposa asume funciones pastorales, que es antibíblico. Si ella se muere, entonces le queda al hijo mayor o a la hija mayor y sigue la cadena. O sea, se volvió un ministerio matriarcal. Entonces ya el Señor no es el Señor de la obra, ya Él no puede nombrar a nadie allá, porque para eso están allá los líderes que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando quisieron reemplazar a Judas? Entraron en oración y ayuno y el Espíritu Santo iba a apartarme a fulano de tal para el ministerio, y lo nombraron y lo pusieron. Esa es la manera de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nos hace falta maestros ungidos, realmente convertidos, que entreguen el ministerio de la enseñanza. ¿Qué hacía el Señor? Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 4, dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús en su ministerio? Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Qué tiene que hacer un pastor y maestro? ¿Qué tiene que hacer el maestro? Enseñar, predicar y orar por sanidad. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Predicar, enseñar y orar por los enfermos. Eso es el ministerio en acción, pero tocado por Dios. Pero cuando el hombre llega al pastorado por cuestiones económicas, por negocio, por lo que sea, menos por el llamado de Dios, le puede ir bien, pero no tiene. Recuerde el mensaje de Sardis. Dice que tienes vida, pero estás muerto. Yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3. Por eso es que traje el pasado programa sobre la iglesia de Sardis, para complementarlo con este, y estamos ya en plena actividad del mes de octubre, uno de los meses más fuertes espiritualmente hablando. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 7 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Y cuando enseñaba al fariseo no se admiraban, porque el Señor tenía el fuego del Espíritu Santo, tenía la unción, y eso es lo que necesita el verdadero maestro llamado por Dios: tener comunión con Dios y tener la unción, para que cuando predica, cuando enseña la palabra, toca vidas y la gente, ¿sí? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El mismo Jesús, la misma palabra denuncia la diferencia entre el maestro por profesión, que está ahí por llenar un hueco, que lo pone porque quiere ayudar, pero no tiene el llamado de Dios. Y eso es lo que hace que las iglesias sean débiles doctrinalmente, porque en las iglesias se forman los hombres de Dios. Hay dos lugares donde se forman los hombres de Dios: en los hogares, con padres piadosos de buen testimonio que enseñen a sus hijos a amar a Dios y a caminar con el Señor, y en la iglesia se le complementa eso. Pero hoy mucha gente lleva a sus hijos cada 8 días y pretenden que un maestro con 45 minutos a la semana
pueda cambiar la vida de su hijo cuando él está toda la semana frente al televisor, frente al celular, esclavo del Face, esclavo de las redes sociales, y no tiene tiempo para buscar de Dios, ni en la casa se ora, ni se lee la palabra a nivel familiar, y mucho menos a nivel personal, y únicamente se va a la iglesia. Eso produce cristianos raquíticos, famélicos, mañosos, rebeldes, mundanos, tibios, que van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque está fallando en los hogares. La responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos de acuerdo a Deuteronomio 6:5, 6, 7 y 8. Y está fallando en las iglesias que hayan maestros llamados por Dios a enseñar la palabra con el fuego y la unción de Dios, que sean hombres y mujeres de oración y ayuno, y que sientan la pasión por sus ovejas, sus alumnos o educando. Entonces, el maestro de la escuela dominical es una persona responsable. ¿Por qué? Porque tiene carga por su ministerio, tiene carga por sus ovejas, tiene carga por sus educandos, así sean niños de preescolar, de rayitos, o como ovejitas, o como les quieran llamar, niños de 3 a 5 años, niños de 6 a 8, niños de 9 a 12, prejuveniles de 12 a 14 años, así. Pero el que esté al frente de esos grupos, o el que esté al frente del grupo de jóvenes, con mayor razón necesita ser un hombre, una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios a ser maestro. Como eso no está pasando, tenemos la niñez y la juventud cristiana que hasta los 15, 16, 17, 18 años, si al caso, permanecen en la iglesia. Después tadeo, se van de la iglesia. ¿Qué falló? Le echamos la culpa al diablo. El diablo somos nosotros por no ejercer funciones no dadas por Dios, ministerios no dados ni respaldados por Dios. Cualquiera enseña, pero no todos son maestros llamados y ungidos por Dios con ese toque especial para enseñar e impactar la vida de las personas. Cristo cambió vidas con su mensaje, con su enseñanza, y eso es lo que tiene que hacer un maestro, porque tiene el llamado de Dios. Entonces, ¿qué necesita un maestro? Primero, conversión, necesita oración, necesita conocer la palabra de Dios, necesita ser una persona que tenga la gracia de Dios, una fuerza física. No hablo de fuerza así, sino esa disposición, esa apariencia, todo, ¿sí? Que la gente vea, este es un maestro tocado por Dios, y que se nota porque la vida de los muchachos cambia, porque está en las manos de un hombre de Dios, porque ese hombre de Dios sabe que está edificando el cuerpo de Cristo, está restaurando a través de la enseñanza el joven y el niño que llega atado con cadenas, con ataduras, hasta con demonios, lo libera, lo sana, lo restaura, ora por él, y ese niño es tocado, ese joven es tocado porque al frente tiene un maestro llamado y ungido por Dios. Mientras no tengamos eso en las iglesias, tendremos mucho conocimiento, pero tendremos mucha debilidad espiritual, y tenemos muchos dolores de cabeza y muchos escándalos: fornicación, drogas, homosexualismo, alcoholismo, etcétera, etcétera. Espero que este mensaje llame la atención del pueblo del Señor, y mire si realmente el ministerio de la enseñanza es tomado por Dios en serio, o nosotros lo hacemos a un lado y hacemos caso omiso de lo que Dios demanda de los maestros de una iglesia que se llame cristiana. Dios le bendiga. Con usted el pastor Edgardo. Muchas gracias, bendiciones.